según la Biblia Jerusalén y la versión Dios y la versión la nueva versión internacional. El versículo 8. Job es culpable de rodearse de malas amistades. Perdón, antes. Sarcasmo aparece en la Biblia Cantera Iglesia, y en la Biblia Dios habla hoy aparece como burla. Así que cuando dice ¿he de mentir yo contra mi razón?, pregunta Eliú. Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua y va en compañía de los que le hacen iniquidad y anda con los hombres malos? Debe entenderse que la pregunta es, ¿qué hombre hay como Job, que anda con los que se burlan de él? Andan con los que lo menosprecian. Anda con los que de él hacen sarcasmos, burlas. En otras palabras, con amigos como los amigos de Job, nadie necesita enemigos. En el versículo 8, esta pregunta que comienza en el 7 confirma que Job es culpable de rodearse de malas amistades. En otras palabras, Eliú le está diciendo a Job masoquista: deshazte de esos amigos tuyos que te están haciendo tanto mal y que se burlan de ti. El comentario bíblico adventista registra estos tres pasajes, 6, 7 y 8, de la siguiente forma. ¿He de mentir? Pregunta. ¿He de mentir? Eliú dice, en este versículo, Eliú continúa citando a Job. Poco más o menos dice: a pesar de mi vida recta, yo, Job, soy catalogado como mentiroso cuando lo que hago es defenderme. Sufro castigo como un malvado, aunque no soy culpable de transgresión alguna. Herida en este mismo versículo. Como ya mencionamos en Andrews, esta palabra implica una saeta, una flecha. Es una metáfora para referirse a la herida causada por Dios. Dios le había infligido una herida mortal, pero Job no era consciente de haber cometido ningún pecado. Eliú pregunta: ¿qué hombre? A Eliú le resulta difícil encontrar palabras con que expresar su enorme desprecio por la impiedad de Job. Según Eliú, Job ha recurrido a la irreverencia y al reproche fácilmente, como quien bebe agua. Capítulo 15, versículo 16. Y el versículo 8, con los que hacen iniquidad, o sea, con los malos, con los que se burlan. Eliú sigue expresando su horror ante la irreverencia de Job. Pero sus palabras reflejan más su propio parecer que las acciones del acusado. Eliú sugiere que el sufrimiento es una disciplina divina.
el sufrimiento viene incluido, con lo cual indica que es pecador. En este sentido, sus ideas no diferían de la de sus tres amigos. Según su interpretación, si las desgracias de Job eran una disciplina, eso se debía a que Job había hecho algo que merecía ser castigado. ¿Dónde quedamos, señor Eliú? ¿Es usted abogado o es fiscal? Cataloga a los tres amigos de Job como burladores, pero los frutos que salen de su boca no son diferentes a los de los tres amigos mencionados. Veamos los siguientes versículos 9, 10 y 11. Porque ha dicho, de nada servirá el hombre el conformar su voluntad a Dios. Por lo tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y el omnipotente, y del omnipotente la iniquidad. Porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Ha dicho, dice el versículo 9, tercer intento de citar las palabras de Job. De nada le sirve. Tergiversación. Job no ha dicho que esa es su idea, sino que los inicuos piensan así. Lean bien, señor Eliú, lo que dijo Job en el versículo, capítulo 21, versículo 15. Job dijo, capítulo 21, versículo 15. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿De qué nos aprovechará que oremos a él? Esas fueron las preguntas de Job, señor Eliú. Vayamos al versículo 11. Según su obra, dice el versículo 11, porque él pagará al hombre según su obra. La doctrina clásica de la recompensa. Así está expresada esta doctrina clásica de la recompensa es lo que casi todos los que no conocen a Dios enseñan. Si te portas bien, Dios te va a recompensar. Si te portas mal, Dios también te va a recompensar. O Dios te va a castigar. Lo podemos encontrar a lo largo de los versículos siguientes. ¿Cómo lo expresa el comentario bíblico adventista? De los versículos 9, 10 y 11 nos dice:
ha dicho. Compare esta expresión con el comentario que aparece en el capítulo 9, versículo 22. El horror de Eliú frente a Job llega al máximo. No puede imaginarse que alguien piense que el favor divino no resulte automáticamente del servicio fiel. Pero al citar a Job, lo tergiversa como en muchas otras afirmaciones. Capítulo 17, versículo 9, capítulo 21, versículo 9, capítulo 28, versículo 28. Job nunca dijo que no había recompensa para el bien hacer, aunque insistió en que los justos no siempre disfrutan de bendición y que los impíos no siempre reciben una retribución inmediata. En el versículo 10, Eliú dice, oídme. Por tanto, oídme, varones, que sois varones inteligentes. Ok, Job no me quiere oír. Escuchen ustedes. Eliú ha expresado lo que cree que es la posición de Job. Ahora pide la atención de sus oyentes y declara solamente que Dios es justo, lo cual es cierto, pero su afirmación no resuelve el problema que se discute. Es, en vez de hacer frente a los hechos y reconciliarlos con la justicia de Dios, Eliú procura resolver todo con decir que es un asunto de soberanía divina, lo que poco ayuda a la verdadera solución del problema. En el versículo 11 nos presenta según su obra, porque él pagará al hombre según su obra. Esta afirmación es exacta. Según Romanos 2, 6 al 10. Segunda de Corintios 5, 10. Y Apocalipsis 22, 12. Se aplica a toda la conducta humana y al trato de Dios con sus hijos. Puede no parecer verdadera cuando se considera la vida por partes y no como un todo. Por eso no se puede llegar a conclusiones referentes al carácter de una persona examinando sus desgracias. Debemos entender correctamente esto. Dios no se va a tapar la vista ante tus pecados y mis pecados. Dios no va a pasar por inocente al pecador. Pero todo aquel que haya procedido a recibir el verdadero arrepentimiento y confesar su pecado según 1 de Juan 1:9, encuentra un abogado según 1 de Juan 2:1 ante el Padre el justo, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, no debemos olvidar que hay esperanza para el pecador que procede al arrepentimiento. En los versículos 12, 13 y 14 y 15. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia. Y el omnipotente no permitirá el derecho. No pervertirá el derecho, perdón. Pervertir.
¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Proceso invertido de la creación. Versículos 14 y 15. Lo que nosotros conocemos como la doctrina del estado de los muertos. En Génesis 2:7 vemos el proceso cuando se produce la vida. Pero en estos versículos vemos el proceso invertido, cuando se pierde la vida. Dios no hará injusticia. ¿Quién visitó? Se formula esta pregunta para hacer resaltar el hecho de que a Dios nadie le confió su poder y su autoridad. Es el creador, el origen de todo poder. Recogiese y toda carne, versículos 14 y 15, hace recordar el aliento de vida que Dios dio a la raza humana en la creación, como hemos dicho, Génesis 2:7. Elío hace notar el poder soberano de Dios con el cual podría destruir al hombre en un momento si así lo quisiera. El hombre no es dueño de su vida. Opina que por ser un soberano tal, Dios se reserva el derecho de afligir a sus criaturas si le parece bien. Nuevamente vemos a Eliú tratando de justificar lo que le ocurre a Job e insinuando que Job es culpable porque Dios no es injusto. Y si tiene que llevarlo a la muerte, lo hará. Porque Él tiene poder para hacerlo. Él es el Todopoderoso. Versículos 16 al 19 nos dice, sí, pues hay en ti entendimiento. Oye esto. Escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? Cuanto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. El que aborrece juicio, el que no se preocupa por la justicia, y esa fuera la actitud de Dios, no debería regir el universo. El comentario bíblico adventista del versículo 16 nos dice, oye esto. Los primeros 15 versículos de este capítulo
resaltando el versículo 2, fueron dirigidos a los oyentes. Desde ahora Eliud habla a Job. El que aborrece juicio, versículo 17. ¿Gobernará acaso el que aborrece juicio? Le pregunta Eliú a Job. ¿Condenarás tú al que es tan justo? ¿Condenarás tú a Dios? Eliú parece referirse al gobierno del universo. Dios es el gobernante supremo y es inconcebible que aborrezca el juicio y ame la impiedad. ¿Se llamará perverso al rey o impío a los príncipes? Eliú saca esta ilustración de lo que ocurre con los reyes. Sus súbditos le manifiestan respeto y no los llaman perversos. En hebreo, pilaya o villal o biliyal, que se translitera a veces como Belial, literalmente inútil o impío. El versículo 19 resalta la pregunta, pues, ¿cuánto menos aquel que hace diferencia entre los príncipes, ni respeta más al rico ni al pobre, porque todos son obra de sus manos? A los reyes y a los príncipes se les debe respeto. ¿Cuánto más al creador de los reyes y de los príncipes? La pregunta termina diciendo, no hace acepción de personas. Hacer acepción de personas significa tratar a la gente haciéndole favores especiales debido a su jerarquía, riqueza u otras consideraciones. Hoy día, cuando tú tienes algún conocido dentro del sistema en el que quieres realizar alguna operación, apelas a esa relación que tienes con ese conocido que está dentro del sistema para que tus documentos, para que tu actividad se acelere. Versículo 20 al 23. En un momento morirán y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin manos será quitado el poderoso, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No carga, pues, él al hombre más de lo justo, para que vayan con Dios a juicio. Este versículo, el número 20, a medianoche se alborotarán, dice, indica que la catástrofe es eminente. Las enfermedades, terremotos, inundaciones, violencias, incendios y accidentes son todos homicidas que acechan de cerca. Sobrevienen cuando menos los espera y atacan tanto a ricos como a pobres. Una prueba de eso podemos verlo en los últimos 3 años con la famosa pandemia del COVID-19.
sin manos, dice el versículo, es decir, no con manos humanas. Revise Daniel 8, lo que le pasó a Belsasar. Cuando una mano escribió en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsi. Pesado ha sido y hallado falso. Sus pasos, cuando Eliú menciona sus pasos, Eliú emplea otro argumento. La omnisciencia divina es una garantía de que Dios actuará con justicia. El Señor conoce la capacidad, el genio, la circunstancia y las tentaciones de todos los seres humanos. La Biblia expresa que conoce cada cabello de su cabeza y no cometerá el error de afligir indebidamente a alguien. La omnisciencia de Dios no solo es una protección para los justos que se encuentran en tinieblas, es también motivo de terror para los impíos que se encuentran en las mismas tinieblas. Salmo 139, 11, Hebreos 4, 13. La traducción del versículo 23 con respecto a la palabra no carga es difícil. El sentido obvio de la versión Reina Valera regular es que Dios a nadie impondrá más de lo que merece su culpa. Otras traducciones le dan diferentes sentidos. Esto es riqueza, esto es rico. Dios no necesita detenerse mucho para juzgar al hombre. Él no se equivoca, pero los tribunales humanos deben hacer largas y pacientes investigaciones. Y a pesar de ello, con frecuencia se equivocan. Es más, en ocasiones ni siquiera hacen investigaciones. No asigna él un plazo al hombre para que a juicio se presente ante Dios. Dice la Biblia Jerusalén. Que la usamos mucho en estos comentarios. Para lograr esta traducción, hay que añadir la voz moé en hebreo, en español tiempo, plazo, lo cual no es necesario, pues el original hebreo puede traducirse en forma inteligible. Este versículo dice así. Versículo 23. No carga, pues él al hombre más de lo justo, para que comparezca con Dios a juicio. Andrew nos dice desde el versículo 21 al 23, están sobre los caminos. José se siente abrumado por la omnisapiencia divina. Sombra de muerte,
traducción tradicional de Salmatiu, como si la dividiéramos en sal, muat. La palabra entera significa simplemente oscuridad, como si dijéramos umbrosidad. Sombrío, umbroso, como se registra en el Salmo 39:6. Y lo más potente, no carga, literalmente, no coloca sobre el hombro más para ir a juicio, para ir a Dios en juicio. Podría entenderse, no tiene que examinarlos para someterlos a juicio, Nueva Versión Internacional. O no fija un plazo al hombre para que se presente ante él a juicio. Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén y Contreras Cantera Iglesia. Es una versión crítica. Si es así, Job podrá obtener su mediador. Capítulo 9, versículo 32 al 35 y 33, 6 y 7. Pero no la oportunidad de presentarse ante el juez. Capítulo 23, versículo 4. Y llegando casi ya al final de nuestra intervención en este capítulo 34, nos encontramos con los versículos 24, 25 hasta el 30. Y el versículo y el capítulo termina en el versículo 37, por lo que estos dos bloques los vamos a dejar para mañana. Mañana veremos entonces el final de este segundo discurso del abogado o el fiscal, no sé cómo llamarle, el señor Eliú. Sigamos mañana. Son 4 los discursos de Eliú y estamos en el segundo. Seguro que en algún momento definiremos si es abogado o si es defensor, o sea, si es abogado o si es fiscal. Por ahora, me parece más fiscal que abogado, pero seguimos estudiándolo. Oremos. Nuestro Dios que está en el cielo, gracias, Señor, por permitirnos abrir su palabra y disertar con ella. Oramos, buen Dios, para que su palabra siga siendo nuestra conductora en todo momento y lugar. Por Jesús. Amén. Así, mis queridos hermanos, despedimos el plato fuerte de hoy.